al diputado José Luis Porcel, porque el día de ayer en comisión se aprobó este proyecto de ley del presupuesto reformulado. Después de tanto tiempo, estamos en julio, 7 meses han pasado de este año y recién tenemos en comisión el presupuesto que deberá todavía seguir el procedimiento legislativo para ser aprobado. Diputado, le agradezco mucho por este contacto. Qué complejo, ¿no? Hemos pasado 7 meses esperando que se pueda aprobar este presupuesto. ¿Qué dice el presupuesto? ¿Qué se ha modificado? ¿Qué vamos a tener ahora con el dinerito que va a utilizar el Estado para su administración? Muy buenos días, César. Un gusto estar en el programa. Bueno, en la comisión, como usted acaba de decir, por fin salió un poco de humo blanco, porque todavía falta. Esta tarde inicia la sesión de la Cámara de Diputados a partir de las 4 de la tarde, que me imagino que va a ser un poco larga, digamos, hasta el amanecer. Y no sé si la Cámara de Senadores mañana sesionará o será la próxima semana para que culmine el tránsito que tiene que seguir el presupuesto general. Porque tengo entendido, no está confirmado de que el lunes iniciaría el receso parlamentario, pero bueno, Uf. veremos qué es lo que pasa más adelante. Nosotros cumpliremos como estaba establecido. La, la sesión de la comisión empezó antes de ayer. Se presentó el ministro de Economía con sus asesores, sus viceministros, se hizo una exposición y del presupuesto de 377.000 millones de bolivianos que dejó el anterior gobierno, el actual sube a 391.000 millones de bolivianos, o sea, 14.000 millones de bolivianos más, que representan al tipo de cambio anterior más o menos 2.000 millones de dólares. ¿Por qué está formulado con ese tipo de cambio? En gran medida se debe esto también a que los ingresos corrientes se han incrementado producto de que el precio de la gasolina casi se ha duplicado y el precio del diésel más de un 260%. Entonces, obviamente hay mayores ingresos. Por supuesto que también hay mayores demandas, mayores requerimientos, y en esta situación coyuntural, más los 50 días de bloqueo, obviamente la economía ha quedado muy debilitada. Hay algunas observaciones de parte de Libre. Nosotros hemos hecho tres observaciones puntuales. Una que en la cláusula segunda establecía que el gobierno a través del Ministerio de Economía podría emitir bonos hasta 3.500 millones de dólares. Y ya emitió bonos hace 2 meses atrás, o tres, por 1.000 millones de dólares, con una tasa del 9,45%, que es más alta que la que nos prestan los gobiernos o los organismos multilaterales. Entonces, ¿qué hemos propuesto? Que si bien tienen que hacerse, se pueden, por necesidad de emitir más bonos soberanos, necesariamente eso tiene que pasar por la Asamblea Legislativa, en las instancias que corresponden. Como estaba anteriormente, no era necesario, simplemente con una resolución ministerial se negociaban los bonos soberanos en el exterior y listo, como entró así, 1.000 millones de dólares. No nos parece correcto, a veces nos enfrascamos en unas discusiones, en unos debates largos por 10 o 20 millones de dólares y 1.000, y es una fantasía de plata, en realidad, esa es una. La segunda es que se ha venido asignando una competencia que se llama el bono de vacunación a los médicos en todos los departamentos. Y se les imputaba eso a que paguen con recursos del IDH. Pero ahora, con la caída de nuestras exportaciones por la venta de gas, el IDH va cayendo a unos niveles muy cercanos a casi nada. Entonces, en esas circunstancias no se puede. Y el presupuesto decía que paguen con el IDH o con otros recursos, pero que no toquen el TGN. ¿Qué tal? O sea, a los gobernadores habrá que decirles, fabriquen plata, impriman, fotocopien billetes. No se puede hacer eso. No se, nos parece muy irresponsable lavarse las manos y que se les arreglen ellos. Y a raíz de eso es que los paros de los médicos son permanentes en todas las ciudades. Pero más allá de que el paro sea bueno, mal visto, bien visto, es justificable, pero detrás de eso hay personas, hay familias, hay enfermos, que por un paro pueden las consecuencias ser mayores. No podemos ni siquiera pensar que eso ocurre. Entonces, se debe dar con seriedad el apoyo que se necesita a la salud y la educación. Entonces, hemos decidido por unanimidad de que ese bono
la cancelación del bono sea ahora responsabilidad absoluta del Ministerio de Salud, porque es competencia del Ministerio de Salud y por supuesto TGN tiene que absorber. Es la segunda que hicimos. La tercera, las universidades tienen una asignación de más de 400 millones de bolivianos y que inicialmente el ministerio les estaba asignando a la partida 1.000 o 10.000 o 100 o sueldos y salarios. Hemos analizado con más detenimiento esto y hemos dicho, está bien, si necesita más, hay que asignar. Pero una partecita de eso asignaremos a las partidas 200 y 400 para que las universidades tengan los recursos necesarios y el respaldo, en este caso legislativo o a través de la ley, de que puedan utilizar los recursos en investigación. Y voy a poner un solo ejemplo, César. Las facultades de odontología tienen que hacer prácticas, como muchas carreras. Podrían hacer esas prácticas como un ejemplo sencillo. Ir a las comunidades, enseñar la limpieza de los dientes a los niños, a las personas mayores. Ya es una labor social muy buena que las universidades, en eso y en otras carreras, por supuesto que pueden hacer. Esas son las tres observaciones, las tres sugerencias que he hecho libre a través de mi persona, César. Ahora, diputado, uno comienza a preguntarse sobre este presupuesto, ¿qué va a pasar con este tipo de cambio flexible? Tomando en cuenta que el presupuesto lo elaboraron antes de establecer esto y hay muchos ítems, muchas cosas que por ahí necesitábamos saber si va a ir a 6,96 antes y cómo se iba a manejar. ¿Cómo varía esto con el tipo de cambio flexible? Bueno, el presupuesto ha sido elaborado en moneda nacional. Los préstamos del exterior vienen en dólares y cuando se convierta a moneda nacional vamos a tener más bolivianitos. Por supuesto que el tipo de cambio flexible que ahora está alrededor de 9, redondémoslo a 10 para no entrar en mucho detalle, afecta a todos, en primer lugar a todos los asalariados y con seguridad también que a las ETAs, o sea, me refiero a universidades, municipios, gobernaciones, les va a afectar porque tienen que hacer compras de insumos para atender las necesidades que ellos tienen en los hospitales, en las puestas sanitarias, en las escuelas. O va a haber, hay una especie de una devaluación o un proceso relativamente con un brote inflacionario. Va a afectar, seguramente que va a afectar, pero esperamos nosotros que este proceso un poquito vaya amortiguándose y que también las exportaciones de nuestro país vayan mejorando, como se percibe que está mejorando, y podamos tener un presupuesto para el próximo año un poco más real, más fortalecido en términos de bolivianos. Obviamente, este proceso que estamos viviendo todos los bolivianos, sobre todo este problema del tipo de cambio anclado que teníamos con el MAS, está sopesando una vez más el pueblo. Y en diciembre ha sopesado el gasolinazo. Y encima una gasolina que ha dañado, mala, que ha dañado a los vehículos, que también afecta a la economía. Por lo tanto, escuché que el ministro sabiamente dijo, el ministro de Economía, que el precio de los combustibles no se tocaría por lo menos hasta fin de año. Ya, está bien, esperemos a fin de año qué es lo que pasa. Si nuestra exportación suben, tendrá que volverse a una especie de subvención. De todas maneras, es un poco más aliviante la importación de combustibles como hace 2 meses atrás, porque hace 2 meses atrás el conflicto bélico en el Medio Oriente establecía que el barril de petróleo estaba alrededor de los $100, $110. Entonces, traer gasolina y diésel con ese parámetro era más caro. Hoy el precio del petróleo está alrededor de los $80 y se estima que puede fluctuar entre 75 y 80. De todas maneras, eso significaría un pequeño alivio para el Estado para importar gasolina y diésel sana, por supuesto. Entonces, tendrá que haber una subvención porque no podemos seguir castigando pueblos esto. En ese sentido, en este momento no hay diésel. Acabamos de hablar con un dirigente del transporte que decía que en realidad el diésel está en las puertas de yacimientos, de las plantas de yacimientos, tanto en Sencata como aquí en Palmasola, pero no hay dólares. Es decir, la plata que uno va y paga en el surtidor, ya sin subvención, específicamente en el diésel, que es el que no tiene nada de subvención, debería ir directamente a la compra, pero como no hay dólares, como no hay la moneda norteamericana, todo está en bolivianos, no se puede pagar. Entiendo que en el anterior presupuesto todavía estaba incorporado o estaba planteado la subvención. En este ya no tendría que estar, diputado, ¿no es cierto? Yo creo que sí tiene que estar porque en este momento el precio referencial de la gasolina está alrededor de los 10, 11 bolivianos y estamos pagando, redondeándole 7 más o menos. Ajá. Entonces tiene que haber una subvención.
Y como le dije anteriormente, si esto continúa y con los precios del petróleo que están alrededor de los 75, $80, va a haber necesidad de que haya una subvención. No será tan grande como en el pasado, pero tiene que haber. Y yo creo que en estas circunstancias no podemos seguir castigando al pueblo, liberando el precio de los combustibles al mercado internacional, porque ya hubo un gasolinazo en el mes de diciembre. Le llamaron sofisticadamente nivelación de precios. En el fondo es un gasolinazo que afecta al costo del transporte, a las familias y ha generado inflación. Sabemos que es así. Entonces, el gobierno tiene que estar consciente de eso y desde donde estemos en la Asamblea, nosotros vamos a ver la forma de que no haya ese gasolinazo. Por supuesto que hay que buscar otras fuentes de ingreso, como son, por ejemplo, fomentar las exportaciones, que eso nos va a generar también divisas. Hay otras posibilidades también de comprar el oro en moneda nacional, exportarlo, venderlo, sin afectar las reservas establecidas por ley, y eso también nos puede generar mayores divisas. Entonces hay que buscar formas creativas para atraer ingresos. Y por último, la inversión extranjera directa es tan importante, pero que en el pasado no le hemos dado, hablo como país, la importancia que necesitaban. Y apenas el año pasado se captaron 620 millones de dólares, que es el 0,003% de lo que América Latina consiguió. Un ejemplo nada más, Paraguay consiguió más de 1.200 millones de dólares y nosotros estamos alrededor de 620. Paraguay es un territorio más chico que nosotros, pero tiene seguridad jurídica, se fomenta la iniciativa privada. Entonces tenemos que seguir esos pasos para cambiar la realidad económica del país que hemos vivido durante estos 20 años con déficit permanente. Ahora, diputado, yo tengo una última pregunta. Hemos vivido un tiempo de casi 2 meses de estar bloqueados. A partir de eso, hay sectores que están pidiendo alivios tributarios, que están pidiendo algunos bonos para reactivarse y todo eso. Dentro de este presupuesto, ¿cómo está planteado el hecho de la captación de recursos y si estos temas tienen algún ítem especial para decir, bueno, esta plata la guardamos por si acaso pase algo y tengamos que bajar impuestos, que eso significa menos recursos para el Estado, o generar bonos para reactivación económica, que también significa que el Estado tiene que poner plata? Bueno, primero el alivio de los impuestos era prácticamente un borrón de las cuentas por cobrar que tenía la aduana y impuestos internos que estaban considerados como incobrables. Entonces, no, en otras palabras, han limpiado la contabilidad nada más. Hace pocos días atrás se emitió un decreto de reducción del 5% de aranceles para las categorías que hay. Eso de alguna manera aliviaría un poco el costo de importación para que no sea tan fuerte en el caso de las familias y de los consumidores. Por otro lado, el bono Pepe, hay que esperar que concluya y si es necesario, se tiene que incrementar porque van a haber, y de hecho ya hay familias muy vulnerables, producto de lo que se acaba de decir, del paro, de los bloqueos, del desempleo, de la recesión económica. Son muchos factores que están afectando a nuestra economía. Y por último, además, el gobierno tiene que pensar de una u otra manera, aunque ya está eso en tapete, de subvencionar coyunturalmente los servicios básicos de agua, energía eléctrica y gas fundamentalmente. Eso aliviaría un poco a las familias porque son servicios que inevitablemente se tienen que pagar. No podemos decir yo voy a pagar a fin de año porque las empresas nos cortan el servicio y a todos, ¿no? Entonces, esto de alguna manera puede ayudar. Tenemos que, entre todos los bolivianos, opositores, oficialistas, tratar de ayudar a sacar adelante al país, César. No va a ser fácil, pero también creo y doy un mensaje que el gobierno y los correligionarios del gobierno acepten las propuestas que nosotros hacemos de buena voluntad y sin pedir absolutamente nada a cambio. Necesitamos, el gobierno necesita gobernabilidad en el Congreso. Nuestro líder, Tuto Quiroga, le extendió la caña de pescar, pero parece que el presidente no quiere pescar. Entonces, no sé si me entiende la situación muy Ajá, clara ahí. claro. Ahora, yo le consulto, pero ¿y de dónde va a captar estos recursos el Estado? Yo insisto, o sea, si bajo el arancel el Estado tiene que tener en cuenta que el ingreso va a ser menor. Entonces, ¿de dónde se deben captar estos recursos, diputado? En el presupuesto está contemplado los recursos, las fuentes internas y externas. Las externas son más o menos los 3.000 millones de dólares que van a venir en billetes frescos. Y las internas son más o menos 94.000 millones de bolivianos que el ministro nos dijo que no va a ser del Banco Central, que no va a ser de la gestora, pero tampoco nos quiso decir de dónde. Será de la banca privada, no sé, pero está contemplado en el presupuesto
94.000 millones de bolivianos, que son 10.000 millones de dólares más o menos. Es altísima plata. Entonces, seguramente de ahí van a poder captar algo. Diputado, le agradezco muchísimo por este tiempo y por la explicación que nos ha dado. Muy bien, César, a usted las gracias hasta cualquier momento y esperamos que hoy día en la Cámara de Diputados todos tengamos la predisposición de que este presupuesto sea atrasado, con deformaciones, pero y miremos adelante. Gracias, hasta cualquier momento, César. Un Muchísimas gusto. gracias.